Buenos días, jóvenes. Pues es una bendición estar con ustedes en esta mañana para reflexionar, para meditar en la palabra de Dios. Le decía ahora puros pecados, todos son los pecados que seguramente atentan y los hemos vivido, los hemos practicado en muchas ocasiones. Y es complicado a veces hablar de estos temas, son difíciles. Y yo creo que ahora en estos días que el hermano Heriberto y Jonás nos han hablado de este tema de la envidia, los celos, es algo interesante en cuanto al planteamiento del desafío que tenemos todos como cristianos de ser como Cristo, ¿verdad? De actuar con misericordia, no juzgar, enfocarnos en el reino y no permitir que la amargura llene nuestro corazón. Y algo bien importante que me gustó que comentó Jonás, que dice que cómo es que nosotros nos ponemos etiquetas, ¿no? Hacemos juicios y obviamente eso nos afecta, ¿verdad? Pero también habló de cómo podemos ser fuertes como para que esas etiquetas no se nos peguen, ¿verdad? Que nos resbalen. Bueno, yo creo que a veces hemos escuchado tantos mensajes en muchos sentidos de exhortación para hacer o dejar de hacer ciertas cosas, pero lo cierto es que a veces es difícil, ¿no? Es difícil como que llegar a un punto de darnos cuenta en qué estamos haciendo mal. Y creo que por eso en esta mañana quiero que meditemos cómo este pasaje que hemos leído de Génesis 4 nos va a ayudar a darnos cuenta cómo Dios nos da aviso del peligro cuando estamos viviendo este tipo de pecados. Y yo creo que el Señor lo hace así, un acercamiento muy pastoral a este problema, y porque yo creo que es algo que necesita ser curado de raíz, ¿no? No solamente es una curación por encima, sino es como una operación. ¿Cómo Dios trabajará en nuestra vida para desarraigar de fondo ese problema de la envidia, de los celos, del juzgar? Y yo creo que eso está tan arraigado porque desde niños lo venimos haciendo. Imagínense ustedes cuando sus hermanos recibían un juguete más bonito que el de ustedes. ¿Qué hacían? Empezaban a chillar, ¿no? Empezaban a hacer berrinche. ¡Ay, qué envidia!, ¿no? Y querían el juguete del amigo, del hermano y todo eso. Fíjense que a mí mis papás no me dejaron envidiar mucho, porque si yo decía, ¡ay, me gustan esos colores!, me los compraban. O sea, no pasaba tiempo que yo estuviera envidiando, pero no cura eso, no cura. A veces nosotros nos autoengañamos, ¿verdad? De pensar que estas cosas, estas envidias, se nos pasan, pero hay veces que la semilla ahí está, y tarde que temprano va a florecer, ¿no? Va a aparecer. Imagínense si crecieron en un hogar donde había favoritismo, donde los papás hacían comparaciones o donde favorecían a uno de los hermanos, pues eso generó resentimiento, coraje y tantas cosas. Y miren que conocí a una hermana que me platicaba cómo en su seno familiar había tantos conflictos que habían nacido desde que eran niños. Y luego habían pasado ya 20, 30, 40 años y allí estaban. O sea que no es tan fácil desarraigar este tipo de problemas o de pecados. Y yo cuando estaba pensando y le pedí al Señor que me dijera qué pasaje abordar esta mañana, empecé a ver qué pasajes o qué casos hablan de la envidia. Y la verdad que me encontré que en la Biblia hay muchos envidiosos, pero bastantes, ¿no? Imagínense, Lea y Raquel, ¿no?
Unas envidiaban el cariño, el amor del esposo y otras los hijos, ¿no? Y ahí estaban en la competencia. Jacob y Esaú, otros clásicos hermanos que vivieron con la cuestión de la envidia, del resentimiento, de los celos. ¿No te diga José? José, uno que cuenta sus sueños, y los hermanos que despierta la envidia hacia él, y tanto que desencadenó en violencia hacia su persona. ¿Qué decir de Miriam y Aarón, que se enojaron y envidiaron? A ver, ¿cómo es que Dios le habla a Moisés y a nosotros no? ¿Qué tiene este que no tengamos nosotros? ¿Verdad? También había allí, Saúl, por ejemplo, envidiaba la popularidad de David, ¿no? Cuando le cantaban que éste había matado a los 1000 y David a los 10,000, mucho más. Y eso le calaba, le calaba, le calaba. Bueno, a Jesús lo entregaron para matarlo por envidia, ¿no? Por todos los seguidores, porque la gente lo amaba, lo seguía. Los mismos discípulos tenían celos entre ellos. ¿Quién va a ser más importante entre nosotros? Entonces, si se fijan, hay muchos envidiosos en la Biblia. Y yo creo que en esta lista también estaría mi nombre. Y yo creo que a lo mejor los nombres de ustedes, ¿no? O sea, no digo quién, ¿verdad? Pero yo creo que de todos, porque no nos hemos zafado de ese asunto. Santiago, en el capítulo 4, 1 y 2, dice algo muy fuerte. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? Entre vosotros. O sea, da por hecho de que la comunidad cristiana lo vivía. Es una realidad. ¿De dónde vienen? Pues dice de que codicia no tienes, matas y ardes de envidia. Esas pasiones que es difícil como que quitar. Pero vamos a ver cómo es el acercamiento pastoral de Dios hacia el hombre caído que vive esta situación. ¿Cómo lo hace? Vamos a reflexionar entonces en este caso. Me pareció muy fuerte, es un caso extremo, porque que conocemos la historia, llegó a un grado extremo, ¿no? Como la muerte, matar a un hermano por envidia. Pero vamos a ver, dice aquí que pues Eva tuvo un hijo, ¿no? Caín. Y ese nombre Caín significa mi posesión. Este es mío. O sea, ya de entrada, hasta los nombres de los hermanos pueden empezar a generar ciertas comparaciones, porque si pensamos, y Yabel, dice Yabel, ¿y qué significa mi nombre, ma? Pues tu nombre significa vanidad, un resuello, así como que, ¿no? Así, o sea, imagínate, uno dice mi posesión, este es mi niñito, y el otro, ay, Dios mío, así como, ay, este nació porque, pues quién sabe, ¿no? Pareciera que los hermanos, como que los padres tenían a lo mejor cierta descontento en la vida, ¿no? Y allí reflejaron el nombre de este pobre. Pero bueno, uno se dedicó al cultivo de la tierra, sabemos, ¿no? Caín, y Abel, pues, con las ovejas, ¿no? Como pastor de ovejas. Y luego es interesante que el versículo 3 dice, andando el tiempo, ellos llegan y presentan una ofrenda a Dios. Pero fíjense, eso de andar el tiempo, algunos dicen que más o menos habían pasado 130 años, ¿eh? O sea, no estaban tan jovencitos, 130 años, y llegan y presentan una ofrenda. Ahora, Hebreos nos presenta, pues, el retrato de esa ofrenda, porque dice, por la fe, Abel ofreció un sacrificio más aceptable que el de Caín, más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Entonces, presentan las ofrendas. Ahora, ¿es diferente la ofrenda del cordero o del fruto de la tierra? Pues no, porque si nosotros vemos en Éxodo el Señor había estipulado también que la fiesta de la cosecha, cuando recogieran las primicias de lo que sembraran o de las cosechas, debían de presentarlas a Dios. O sea que
también la ofrenda de Caín podía ser aceptable. No es porque Caín ofreció el fruto, por eso Dios la rechazó. No era por eso. Y aquí tenemos que ver qué es lo que fue, lo que vio Dios, por qué aceptó mejor la ofrenda de Abel. Seguramente no estaba la raíz en la ofrenda en sí, sino en el ofrendante, el corazón del ofrendante. Entonces, y yo me preguntaba, ¿y cómo es que Caín se dio cuenta de que Dios le agradó más una ofrenda que la otra? ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, no dice la Biblia cómo es que se da cuenta, pero él sí se da cuenta y eso desencadenó envidia por la aprobación de Dios. Ahora, fíjense que aquí hay un detalle, porque parece que cuando nosotros podemos envidiar que una casa, que un carro, que un trabajo, que el éxito, que el prestigio de X o de Y, bueno, o que la iglesia está creciendo más que de otros, pareciera que esas envidias son mundanas, ¿no? O sea, o muy tangibles. Pero como que desear que Dios me vea y desear que Dios me bendiga, suena hasta como que muy fervoroso. Suena bien, pero aquí el detalle es que yo quiero que me bendiga a mí y no a él. O yo quiero que me bendiga más a mí y no a mi hermano. Allí sería el detalle, ¿no? Ahora, esto es algo bien difícil de decir, ay Señor, me tienes que bendecir a mí más que al otro. ¿Saben por qué? Porque no es la naturaleza de Dios. Mateo 5:45 dice, ustedes han oído, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Entonces, es la naturaleza de Dios bendecir tanto a los buenos como a los malos. Entonces, cuando nosotros nos consideramos que somos más buenos y que nos debiera de bendecir más a nosotros que al hermano, estamos cometiendo un error de juicio contra Dios, porque Dios va a bendecir aun cuando fuera malo, lo va a bendecir, ¿no? Entonces, allí está. Pero bueno, ¿cuál es la manera en que Dios va a tratar a los envidiosos? O nos puede tratar a nosotros si vivimos o experimentamos envidia. Y yo creo que aquí es donde vamos a ver los pasos que Dios hace para tratar con nosotros. Fíjense que en versículo 6, bueno, ya después de que presentan las ofrendas y el otro ve que Dios agradó más de la ofrenda de Abel, ¿qué dice? Versículo 6. Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Esa es la primera pregunta y yo creo que es el primer aviso para nosotros. Reconoce tus emociones, porque obviamente que Dios le dice, a ver, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás con coraje? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué se te cayó en la cara cuando vistas que el otro se ganó el premio y tú no? Chispas, se te cayó en la cara. O sea, una de las cosas es cómo en estas situaciones el cuerpo refleja, ¿no? Todo eso. Y claro que nosotros podemos decir, yo estoy bien. Pero el Señor dice, no, yo te vi cómo se te cayó la cara, ¿eh? O sea, yo te vi cómo te vino a ti esa bronca, eso por los celos. Y yo creo que cuando Dios le dice, ¿por qué te has ensañado? Es una pregunta, pero es una pregunta importante. No es una pregunta que ociosa o por compromiso o nomás por formalismo, ¿no? Porque se hace una pregunta, ¿qué espera? Que le contestemos, ¿verdad? Que le contestemos. Entonces, Dios se da cuenta de su enojo. ¿Y qué quiere Dios? Habla sobre eso. Habla sobre eso que te está carcomiendo, ¿ah? Porque dice ahí Proverbios que los celos, la envidia y el coraje, todo eso
nos carcome por dentro. Pero Dios nos invita a que hablemos. Haga de cuenta que Dios dice, a ver, vamos a tener una sesión. Habla de lo que te está enojando. Habla de lo que te está pasando. Porque a veces nosotros no le queremos poner nombre a estas emociones. Pero fíjense, cuando veo el caso de Jesús, por ejemplo, cuando él cuenta la parábola de los viñadores, ¿se acuerdan que contrató, pues el dueño, contrató a varios en diferentes horarios, pero al final del día, pues a todos les pagó igual? Claro que había unos que habían trabajado bien poquito porque ya los había contratado casi al final de la jornada. Y los que habían empezado primero, ¿qué dijeron? Ah, ¿cómo? Qué injusto. ¿Por qué hace eso? No, está mal. Y la pregunta que dice allí Jesús es, ¿te da envidia de que yo sea generoso? ¿Te da envidia de que yo sea generoso? Fíjate, nada más. O sea, Jesús, aún en esa parábola, desenmascara ese sentimiento y le pone nombre. Entonces Caín le está diciendo, a ver Caín, cuéntame, ¿qué es lo que te causa bronca, no? ¿O qué es lo que te está enojando? ¿Qué es? Y a veces uno puede estar enojado y le preguntan, oye, ¿estás enojado? No, para nada. O sea, uno niega eso porque siente que si lo habla, uno se vuelve vulnerable. Pero el Señor realmente quiere escucharnos y quiere que hablemos el corazón. Le dice, ¿por qué se ha decaído tu semblante? Le quiere preguntar y quiere que Él hable. Ahora, ese es el primer aviso. Estamos viviendo envidia, seguramente lo primero que va a aflorar en nosotros es una bronca interna. Pero hay que reconocerla. Y eso sería un aviso, así como cuando ves algo así como un parpadear. Ojo, esto es un aviso. Y entonces hay que hacerle caso a ese aviso. Pero viene otro aviso más, versículo 7. Bueno, el Señor le dice lo siguiente, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Fíjense que aquí hay algo que yo veo importante. En medio de esta situación que vive Caín, él tiene algo enfrente, el peligro y la oportunidad. Que parece chino, ¿verdad? Porque dicen que los chinos, la misma palabra, peligro y oportunidad, es lo mismo. Pero aquí hay algo. Si tú estás viviendo o si estamos viviendo eso, puede ser tu oportunidad para tratarlo. O sea, no para esconderlo, sino para tratarlo. Y Dios le dice, puede ser levantado en dignidad, en grandeza, en exaltación de carácter. Esa es tu oportunidad. Esa es tu oportunidad. Pero parece que a veces a los envidiosos les cuesta trabajo ver ese peligro de advertencia, ¿no? Ese aviso de advertencia, porque le dice, ¿no? El pecado está allí. Dice, el pecado está a la puerta. Allí está, a la puerta. Está como agazapado, esperando cómo atraparte. Cómo llevarte a peores consecuencias. Fíjense que Pedro dice la misma idea. Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda rondando como león rugiente, buscando a quien devorar. Así de que a través de ese pecado y los que sean y los que vengan, porque todavía la lista, ¿verdad?, va a seguir, puede estar allí a la puerta, buscando o ser el momento para devorarnos, para a nosotros hacernos caer. Una cosa es que nos veamos como víctimas o que lo domines. Porque me gusta lo que dice allí el Señor. Dios le dice,
Con todo eso a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Otra versión dice, tú puedes gobernarlo. Tú puedes andar con la frente en alto y tú puedes. Y fíjense que me llamó la atención porque cuando dice tú puedes dominarlo, es un verbo imperfecto. Es decir, no lo vas a dominar una vez y ya. Aquí la idea es, tú lo puedes estar dominando. Y me hizo pensar, ¿será que esa envidia solamente nos va a tocar una vez? ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida has vivido en la envidia? Y seguramente va a aparecer en varias ocasiones más. El asunto es que no va a atacar una vez, pero el detalle está, y ahí es yo donde veo la esperanza que Dios nos da. Tú puedes dominarlo, tú puedes ejercer autodominio. Y ya para eso sabemos que el fruto del Espíritu nos da esas herramientas para dominarlo, ejercer ese dominio propio que Él quiera. No seas su esclavo, tú reinas sobre Él. Porque no podemos negar que efectivamente en algún momento lo podríamos experimentar, pero ¿sabes qué? No te dejes dominar por él, tú domínalo. Dios quería dialogar con Caín y le dice, ¿verdad? Ten cuidado, le da una advertencia. Primero le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué se te cayó la cara? Reconoce esa bronca que traes dentro. Pero después le dice, aguas, hay peligro, ten cuidado. Pero ¿sabes qué? Le dio esa esperanza, tú puedes dominarlo. Pero ¿qué pasó? Ya sabemos que lo que pasó se resume en un solo versículo que a mí me parece fatal, ¿verdad? Caín le dice a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Allí quiero que veamos hasta dónde puede llegar el peligro si no ejercemos un control sobre esta emoción o sobre este pecado, sobre lo que le quieran llamar, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llevarnos? Hasta matar al hermano. Como no necesitamos hoy agarrar un arma para matar a alguien, pero lo podemos matar. En el juicio lo podemos matar. Y de verdad, aún allí, Jonás nos platicó, ¿verdad?, cómo se sintió que lo mataron cuando vivió eso. ¿Y saben qué? Todos hemos matado a alguien, no sé, pero yo creo que sí lo hemos hecho. Pero aún así, todavía hay salida. Esto es lo que nos va a hablar este pasaje. Pero miren, me hace pensar algo porque ¿cuál es la responsabilidad? Yo quiero relatar esto desde la óptica de unos ángeles que lo hacían de consejeros. Y decían, oye, dice, en el principio Adán y Eva vivieron muy felices, ¿no? Pero después de aquel trágico y decisivo momento, que ya saben cuál fue, ¿verdad? Dice, nunca fue igual. El marido gruñía constantemente sobre su suerte. ¿Y por qué la vida tenía que ser tan difícil? Mientras que la mujer no dejaba de recordarle con cuánto dolor tuvo que pasar para traerle los hijos al mundo. Y ese descontento por la vida, pues parece que se filtró a los hijos, ¿verdad? Especialmente a Caín. La esposa recuerda cómo empezó todo. Cuando ella le quería poner más sabor a la vida, le había compartido un fruto al esposo. Pero cuando falló, él dijo, la culpable es ella. Y luego a ella, cuando le cuestionaron, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo ella? No, pues alguien en el jardín me provocó. Yo no tuve la culpa. Entonces como que se pone a la defensiva, ¿verdad? Y pareciera que en esa familia no hay la capacidad de decir, yo soy y yo fui responsable. Porque aquí todo el mundo se echa la culpa. Y eso pasó.
O sea, a veces cuesta trabajo decir, sí, yo soy responsable, yo vivo esto. Cuesta trabajo porque pensamos buscar la forma de desplazar hacia otras cosas. ¿Qué es la emoción que tienes? Yo creo que aquí el Señor también nos invita a que hagamos ese autoexamen profundo en nuestro ser. ¿Qué es lo que estamos luchando? ¿Cuál es lo que abate tu alma, tu corazón? Y en vez de que te tumbes como víctima, hay que asirnos de Dios, porque esta es la oportunidad del crecimiento. Esta es la oportunidad de la madurez. Y Dios le dice, si tú lo hicieras bien, serás exaltado. Entonces, el fracaso de Caín no es el éxito de Abel. No. Cada quien tenía su ofrenda y eran diferentes. Él no tenía que hacer una ofrenda diferente. Él tenía que ofrendar lo que él tenía, lo que él hacía. Y es lo que esperaba Dios, ¿no? Que él ofrendara lo que él tenía. Así de que tú puedes dominarlo y tú puedes andar con la frente en alto. Y eso es algo bien importante. Si al otro le va bien, ¿sabes qué? A ti también te puede ir bien. También a ti, es lo que dice el Señor. Tú también podrías andar con la frente en alto. Tú también podrías ser enaltecido. Esa es la oportunidad. Pero aquí, como decimos, pasó algo trágico, la muerte. Eso es algo muy trágico. ¿A dónde llevó la envidia, los celos, el rencor, el resentimiento? A la muerte. Y eso es grave, a la muerte lo lleva. Y entonces aquí vemos el tercer aviso. Dios pide cuentas. Dios pide cuentas porque vean la pregunta que hace. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está? Y él dice, no sé dónde está. Sabemos que obviamente mintió, ¿verdad? Porque bien que sabía dónde estaba. Y de esa palabra, ¿cómo lo mató? Fíjense que la palabra habla de una muerte violenta, que lo mató, obviamente derramó sangre, pero ¿saben? Cuando dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y dice, no sé, él contesta con una burla evasiva, porque dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que guardar a mi hermano? Y fíjense, yo no sé, pero curiosamente yo lo he escuchado en otras ocasiones de que decimos que nosotros somos guardas del hermano. Porque cuando el Señor hace esa pregunta, bueno, cuando Él dice, ¿acaso yo soy guarda del hermano? Nosotros completamos esa respuesta como si Dios dijera, sí, eres guarda de tu hermano. Pero ¿saben qué? Eso no dice el texto. Eso no lo dice. ¿Por qué? Es como si él dijera, bueno, mi hermano cuida las ovejas, así que ahora yo resulta que tengo que cuidarlo. Pero no dice el texto que tuviera que cuidarlo o que tenía que ser su guarda, en el sentido que guarda es un vigilante, ¿eh? A eso se refiere. Ahora, Primera de Juan explica cuál era el pecado de Caín y que no tenía que ver con guardar. Porque dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. Eso lo dice Juan. Pero el contexto es, ámense unos a otros. Si no nos amamos, sí nos podemos matar. Ahora, matar es algo grave, es quitar la vida, es también matar la esperanza de vivir, es también matar el aliento, ¿no? El amor, la empatía, la esperanza. Hay muchas cosas que podemos matar, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿Abel requería un guardián? No, él no requería un guardián. O sea, yo lo veo como un hombre como dice Hebreos, un hombre de fe, un hombre maduro, consciente de lo que tenía que hacer. No requería de un guardián que le dijera, haz esto, haz aquello. Es más, fíjense que paradójicamente
si Caín no hubiera pensado tanto en su hermano, no lo mata. Pero ¿qué hizo? Estuvo piense y piense y piense, ¿no? Mucho pensó en su hermano, que hasta gestionó, incubó ese pensamiento asesino. Pero Dios le pide cuentas, le pregunta, ¿dónde está? Pero después pasó otra pregunta muy fuerte, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Fíjense la confrontación de Dios, ¿qué has hecho? Y el Señor siempre va a pedir cuentas de lo que hagamos. Él nos va a decir, ¿qué has hecho? Y si nosotros vemos en esta narrativa, Caín en ningún momento dijo, Señor, perdóname, maté a mi hermano. O sea, aquí todavía era su oportunidad de reconocer su falta, de pedir perdón. Porque el Señor le dice, ¿qué has hecho? Pero él, ¿qué dice cuando dice, ¿qué has hecho? No dice nada, se queda callado. El Señor va a pedir cuentas de lo que hagamos. Tú y yo nos va a pedir cuentas. Y Dios trató pacientemente con él, ¿no? Acuérdense, quiero hablar, yo te veo mal, quiero hablar contigo. Ten cuidado, el peligro, allí está el pecado, te quiere atrapar. Visualízalo como una fiera que está allí atrás. Ten cuidado. Pues nada, pasó por alto ese aviso y nada. Y todavía le pregunta, ¿qué has hecho? Pero ante esa respuesta, ante ese silencio, ¿qué dice Dios? Exilio, te vas al exilio. Vino un castigo y ahora sí, él dice, ay Señor, esto no lo puedo, no lo aguanto, es muy pesado, ¿cómo voy a aguantar ese castigo? Y dice que, pues yo le dijo, pues no te preocupes, ¿verdad? Aquí va a haber una señal y cualquiera que te mate, pues va a ser vengado, no te voy a dejar. Todavía el Señor quería, pues preservar y ayudarle a él. Pero su camino, su decisión fue pues muy diferente. Porque fíjense, todavía la generación de Caín, vemos más adelante cómo hacen el primer poema de la Biblia, ¿eh? Un poema, el primer poema de venganza. Cuando dicen allí, Lamec le dice a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Sí, 7 veces será vengado Caín, ¿no? Pero Lamec en verdad será 70 veces 7 lo será. Entonces, imagínense que el detalle fue que esa situación, esa incapacidad de trabajar, esa situación, pues se va pasando y generaciones siguen manifestando el odio y el resentimiento. Nosotros lo vemos, hermanos, hay iglesias que se dividen y no se hablan entre sí y por generaciones. Y muchas situaciones que se dan así. Yo creo que con todo y eso, es un triste retrato de lo que pasa al final. Pero el Señor nos quiere evitar llegar hasta ese final. Dice la Biblia, ¿verdad?, que los ejemplos que pone aquí, los pone para nuestra enseñanza, los pone para que nosotros aprendamos. Obviamente Caín fue el primer asesino de la historia, el primer asesino. Si quería ser notorio, pues vaya que lo logró con eso, ser el primer asesino en la historia. Y Abel, pues pasó al salón de la fama de los hombres de la fe, y es el primero que se menciona. Ahora yo me pregunto, seguramente si Caín no hubiera sabido que el hermano iba a pasar al salón de la fama, pues no lo mata, ¿verdad? Digo, porque le hubiera dado coraje, ¿no? ¿Cómo es que va a pasar al salón de la fama y yo aquí me quedo? Pues ni modo. Al final,
todos compareceremos ante Dios y Él pues va a dar. Así de que, jóvenes, Dios interviene pastoralmente en nuestra situación. Que nada amargue tu vida. Te va a confrontar. ¿Por qué estás enojado? Te va a advertir. El peligro es real. Pero te va a instruir también. Hazlo bien. Tú puedes dominarlo. Pero también te va a pedir cuenta. Hecho. ¿Qué has hecho? Ahora, allí es tu oportunidad de arrepentirte. Allí es nuestra oportunidad de arrepentirnos, porque el Señor quiere la salvación del hombre, no su perdición. No creo que haya sido un agrado para Dios mandar a Caín al exilio, porque dice allí que él salió de su presencia, y eso implica mucho, a salir de esa relación con Dios, y se perdió. Pero sí tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro ser. Debemos de reconocer nuestras emociones y decidir lo que es correcto. Así de que escucha la advertencia de Dios a tiempo, porque son advertencias que va haciendo progresivamente. Desde la prevención hasta el momento más desolador, el Señor acompaña y allí está. Porque Él quiere, obviamente, que no nos perdamos, ¿verdad? Delante de ti está la elección, delante de ti está. Y aunque a veces ese pecado, ¿verdad?, puede ser silencioso, porque puede ser que eso nada más tú lo sabes y Dios lo sabe y tú no dices nada, pero lo vives en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo ve, Dios sí lo ve. Y Dios nos confronta, y Dios también nos quiere rescatar de eso. Nos quiere salvar de llegar a ese punto de consecuencia tan grave. Bueno, que el Señor nos ayude a seguir pues meditando en su palabra y a tomar las acciones correctas en nuestra vida, de lo que Él quiere que hagamos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por el ejemplo que pones en este personaje de Caín. Gracias, Señor, porque vemos tu amor, tu gracia, acompañando en cada momento de nuestra existencia, de nuestras relaciones. Pero te pedimos, Señor, que nos des oídos para escuchar tus advertencias. Cuando tú quieres dialogar, cuando quieres ver el interior de nuestro corazón, del cómo estamos, ayúdanos a hablarlo contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir en el poder del Espíritu para dominar esto. Sabemos que no es fácil, pero tú nos vas a ayudar, porque también quieres levantarnos. Y te pedimos, Padre, que nos evites de llegar a un extremo tan grave, de matar a nuestro hermano. Líbranos de eso, Padre. Y si lo hemos hecho, te pedimos perdón. Te pedimos perdón y restauración a nuestra vida, pero no nos quites de tu presencia. Señor, gracias por tu amor y por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.